Pensad en un país entero en pie de guerra, millones de personas en las calles. Pero sus armas no son fusiles, son ollas, sartenes y tambores. ¿Y el enemigo? Un pájaro. Un pajarito de apenas 30 gramos. Hoy vamos a conocer una de las historias más extrañas y a la vez más trágicas del siglo XX, el gran gorrionicidio. Muy buenas, histocuriosos. Hoy nos metemos de lleno en una historia que de verdad parece increíble. Una en la que un simple, pequeñísimo error de cálculo biológico acabó desatando una catástrofe humana de unas dimensiones brutales. Y vamos al grano. La pregunta es la que tenemos delante. ¿Puede un pájaro tan pequeño, un gorrión de 30 gramos, provocar una de las peores hambrunas de la historia? Pues aunque suene a locura, la respuesta es que sí. Un sí rotundo. Y es que todo empezó con una lógica que sobre el papel parecía impecable. Vamos a ver cómo se llegó a declarar una guerra total contra un enemigo de 30 gramos. A ver, nos situamos en 1958. El gobierno de Mao Zedong lanza la llamada Campaña de las 4 plagas. El objetivo era muy claro, eliminar a 4 enemigos para mejorar la higiene y la producción de alimentos. 3 de ellos son los sospechosos habituales, ¿no? Las ratas, las moscas y los mosquitos. Pero el cuarto, ojo al dato, era el gorrión común. ¿Un pájaro? ¿Qué pintaba ahí? Pues aquí está la madre del cordero, el error garrafal. El cálculo parecía de primero de primaria. Cada gorrión se come unos 4,5 kilos de grano al año. Así que la lógica era aplastante. Si acabamos con los gorriones, tendremos mucho más grano para el pueblo. Pero se les pasó un detallito, una cosa de nada de biología, que la dieta principal de los gorriones son los insectos. El resultado real fue menos gorriones, muchísimos, pero muchísimos más insectos. Una vez tomada la decisión, aquello fue un no parar. China entera se movilizó para un exterminio que, la verdad, no tenía precedentes. Así empezó la increíble Guerra de los Ruidos. La estrategia fue tan ingeniosa como cruel. Se le ordenó a todo el mundo, desde niños hasta ancianos, que salieran a las calles, a los campos. El método, el agotamiento. Durante días, la nación entera se dedicó a hacer un ruido ensordecedor, golpeando cualquier cosa que tuvieran a mano para impedir que los gorriones pudieran descansar. Aterrorizados, los pájaros volaban y volaban sin parar hasta que, literalmente, sus pequeños corazones fallaban y caían muertos del cielo. Y el resultado fue abrumador. Se llegó a premiar a los niños que más cadáveres entregaban. La imagen de camiones repletos de gorriones muertos desfilando por las ciudades como si fueran trofeos de guerra es un testimonio escalofriante del fervor con el que se hizo todo. China creía que estaba ganando una batalla decisiva. Y así, con la victoria aparentemente en el bolsillo, llegó el silencio. Un silencio que en realidad solo estaba anunciando la peor de las tormentas. Para el año 1960, la misión se había cumplido. El gorrión común estaba al borde de la extinción en todo el país. Los campos de cultivo se quedaron en un silencio de lo más antinatural, sin el habitual piar de las aves. ¿Entonces fue un éxito? Pues el gobierno y el pueblo creyeron que sí. Sin duda, habían vencido a una de las 4 plagas. Pero claro, la naturaleza estaba a punto de responder, y su contraataque iba a ser sencillamente devastador. O eso es lo que creían ellos, porque justo después de ese silencio empezó a escucharse un ruido mucho más inquietante. El crujir de millones, de miles de millones de mandíbulas de insectos. El punto crucial es que el grano que comía un gorrión era calderilla, una fracción mínima comparado con la que se venía encima. Habían olvidado un detalle fundamental, que la dieta principal de los gorriones, sobre todo para alimentar a sus crías, son los insectos. ¿Y su plato favorito? Las langostas. La cadena se había roto. Al eliminar a su depredador natural, la población de langostas y otros insectos simplemente explotó, sin ningún tipo de control. Nubes y nubes de bichos descendieron sobre los campos y se lo comieron todo. El delicado equilibrio ecológico se había hecho añicos por pura arrogancia. Y esa deuda con la naturaleza se pagó de la forma más trágica posible, con vidas humanas. Lo que vino después fue la gran hambruna china. Entre 1959 y 1961 se estima que murieron entre 15 y 45 millones de personas. Una cifra tan máxima que es difícil de comprender. Un sufrimiento a una escala inimaginable. El hambre lo arrasó todo. En las aldeas, la gente recurrió a comer corteza de árbol, raíces e incluso tierra en un intento desesperado por engañar al estómago. Porque el hambre no solo destruye el cuerpo, aniquila por completo el tejido social. Esta cronología resume la tragedia a la perfección. Empieza en el 58 con la campaña. Entre el 59 y el 61, la hambruna.
Y lo más irónico y humillante de todo, en los años 60, el mismo gobierno que ordenó el exterminio tuvo que importar 250.000 gorriones de la Unión Soviética para intentar desesperadamente restaurar el equilibrio perdido. El gorrión fue retirado de la lista de plagas, por supuesto, pero el daño ya era irreparable. La lección que nos deja esta historia es tan clara como brutal. El ecosistema no es una máquina que podamos manipular a nuestro antojo. Cada ser vivo, por pequeño que nos parezca, cumple una función vital. La arrogancia humana frente a la naturaleza, al final, siempre tiene un precio. Si esta historia ha hecho reflexionar, pues ya se sabe. Un buen like y compartirla para que no se olvide siempre ayuda. Y para no perderse los próximos análisis, lo mejor es unirse al canal y activar la campanita. Y para terminar, una pregunta para el debate. ¿Se cree que hoy en día, con todo lo que sabemos, seríamos capaces de cometer un error ecológico de una magnitud parecida? Dejad lo que se os ocurra en los comentarios. Nos vemos en la próxima.